esa mirada atenta a lo nuestro, pero también, digamos, no solamente haciéndolo como algo exótico, sino también como una cosa que es un baluarte para nosotros, es una fortuna. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿cierto? De esa fortuna paisajística, hídrica, ¿cierto? Todo el tema cultural que se maneja alrededor del turismo. Todo eso yo creo que es un aporte bastante interesante. El arte inspirado en los elementos del paisaje cultural cafetero o incluso la región reflejada en obras de arte es común encontrarla en infinidad de prácticas, disciplinas y técnicas tradicionales. No obstante, hoy en día los medios digitales también dan una mirada retro a las costumbres y bellezas de la región. Es así como el arte del paisaje cultural cafetero no tiene límites y se introduce en nuevas formas de interpretación. Conoceremos en el presente episodio a Edwin Morales, un ilustrador digital cuyo talento siempre se inspira en los elementos de la región para crear verdaderas obras de arte en nuevas plataformas electrónicas sin descuidar la esencia de la habilidad tradicional. Mi nombre es Edwin Morales Perdomo, artista visual, nacido en la ciudad de Bogotá, pero criado y formado profesionalmente en la ciudad de Pereira. Licenciado en artes visuales, quien, digamos, desde algún momento de su carrera vio un énfasis en los nuevos medios, ¿cierto? En el medio digital, y aprovechando, digamos, la formación que había obtenido en el área de las artes, de la pintura y de la gráfica, decide hacer una exploración en este ámbito, digamos, de la ilustración. Bueno, yo creo que Edwin es una persona que se caracteriza por ser muy responsable con todo lo que hace, es una persona súper dedicada y yo considero que eso es lo que más sobresale de él. Él, en cuanto a su profesión, a ser artista, yo creo que nunca se cansa de crear y crear y es lo más relevante de él. Particularmente me encuentro haciendo una experimentación con soportes diferentes, pintando con diferentes, digamos, insumos, llámese acrílico, ¿cierto? Como pintando con carboncillo o dibujando con carboncillo, pero dándole un espacio especial al arte digital, teniendo en cuenta que la pintura digital para muchos es quizás algo nuevo, es algo automático y están desconociendo un poco el proceso que hay detrás de la formación o más bien del desarrollo de una práctica como esta. Trata como de mostrar mucho como el cotidiano de aquí de la región, entonces se nota muchísimo, digamos, en sus obras. Entonces pienso que en un país donde vos sabes que el arte pues, es un poco más difícil para ganar y más en lo que es las artes plásticas o visuales, es chévere pues, notar de que él pues, sigue fortaleciendo pues, su propio proceso y pues, de una u otra manera pues, sale adelante. La obra de Edwin es una obra que pasa de lo análogo a lo digital en su mayoría. Entonces siento que lo que sobresale de la obra de él es que a pesar de que es una obra digital, sigue teniendo como esa esencia de lo análogo, lo bonito de los trazos, el uso de los materiales, las herramientas, los colores, el carboncillo, todo eso hace que se vea una obra mucho más análoga. Desde que me di cuenta que habían aplicaciones a la mano, ¿sí? Digamos, para tener en el bolsillo, en el celular, darle la oportunidad, ¿cierto?, a que ese aparato que se convirtió como en una adicción para todo el mundo, terminara siendo una oportunidad para explorar esa parte creativa, ¿cierto? Más allá de estar revisando notificaciones o imágenes, producir esas imágenes. Y nosotros los artistas nos hemos acostumbrado también a llevar a la mano siempre una bitácora, ¿cierto? Como un cuaderno de apuntes, donde vamos registrando nuestros pensamientos, nuestras ideas. En este caso es una aplicación y bueno, el dedo funciona totalmente sobre las pantallas y para eso están creados estos dispositivos. Desde los 6 años, recuerdo yo que tengo como esa goma, como se dice, ¿cierto? Fue un hobby muy cultivado desde niño. Quizás mi padre dice que cuando estaba en la escuela, él también tenía ese mismo enfoque y lo recuerdan en la escuela de su vereda precisamente porque tenía habilidad para dibujar. Yo creo que puede que yo le haya heredado ese gusto y desde pequeño como que tuve como esa intención, ¿cierto? Como de dibujar. Eso fue más bien como natural. O sea, como que él nació con cierto interés, con cierta hiperactividad y curiosidad como por querer comunicar todo a través pues, del dibujo.
Obviamente pues como cuando uno está chiquito uno empieza siempre es dibujando pues al lápiz en los cuadernos, llenando pues, no sé, digamos que tratando de contar pequeñas historias pues con referentes pequeños, digamos de no sé, quisiera aprender a dibujar un carro, a dibujar una matera, entonces pues creo que inició como con esa curiosidad como de aprender. Creo que él tiene ese amor desde niño, desde el momento en el que se pone a observar y a saber que esto es realmente lo que somos como seres humanos. Somos naturaleza y cómo la conexión del ser humano con la montaña se hace tan fuerte. Entonces considero que desde ahí viene como sus raíces y ese amor por el arte de la naturaleza. Una vez yo obtuve mi licenciatura en artes visuales, me desempeñé como docente, ¿cierto? En el área de diseño gráfico, específicamente en el área de ilustración. Pues toda esta línea, digamos, de campos del arte que de pronto son desconocidos en estas escuelas, pero que en el diseño son prioritarias. Estamos hablando de ilustración comercial, ilustración editorial, ilustración para la industria discográfica, ¿cierto? La animación, ¿cierto? Toda esta área requiere de alguien que sepa manejar, digamos, una técnica, pero que luego migre a estos nuevos soportes que estamos hablando específicamente. Aparte de que Edwin tenga toda una formación previo pues, a lo que es ahora, considero que no es un artista completamente empírico, o sea, él realmente se ha formado como profesional y eso también hace que lo respalde en toda su obra, en toda su carrera como artista. Él nunca se cansa de estudiar. Por más que tenga todos sus estudios previos, él todo el tiempo está innovando, mirando qué puede hacer, qué nuevas técnicas usar. Y creo que eso es lo importante de todo esto, que él nunca termina de aprender. Estamos viendo en Talentos Extraordinarios la historia de Edwin Morales, un gran creador de imágenes que pasó de los formatos básicos a la creación digital gracias a las herramientas tecnológicas. Es artista, docente y emprendedor, pero llama la atención que además de la precisión y contundencia de sus obras, tiene un gran amor por la región cafetera que lo inspira y que tanto refleja en sus creaciones con el indiscutible toque costumbrista que lo define. Cuando a mí un arquitecto, amigo digamos de infancia, me presenta unas aplicaciones para dibujar sobre soportes digitales, empiezo yo a darme cuenta que es más fácil de lo que aparenta ser, porque muchas personas creen que es algo imposible, que lograr esos efectos, pero la bondad que da, digamos, el medio digital es tener a la mano una cantidad, digamos, inimaginable de soportes o de técnicas, por decirlo algo. Hay posibilidad de escoger un lápiz carboncillo, un pastel, un óleo, una acuarela, ¿cierto? Que son técnicas tradicionales del arte, pero allí, simplemente dando clic en una opción que es el pincel, tengo todas esas posibilidades. Pues ya sabemos que ahorita estamos en una época ya donde los medios tecnológicos están pues prácticamente a la mano de cualquiera y pues utilizarlos para generar, digamos, esa recontextualización de la identidad, pues pienso que es importante hacerlo y creo que pues el trabajo de Edwin, los últimos trabajos de Edwin están como haciendo que el público tenga mucho más interés como por utilizar estos medios y conocer la región, como desde estas imágenes. Conocer de cerca los procesos digitales es como migrar, ¿cierto? Como pasar de un soporte a otro. Entonces, estoy en la capacidad de desarrollar imágenes con técnicas tradicionales de dibujo,
pero adicional a esto llevarlas a un soporte digital, ¿cierto? Ser capaz de editar y de producir desde cero una imagen en el que no me unto, por decirlo así, las manos, sino que utilizo otros recursos tecnológicos actuales y que son los que finalmente se mueven a nivel mundial para la producción de imágenes. Bueno, los paisajes más característicos de las obras de Edwin son paisajes del eje cafetero, muchos animales, toda la flora y la fauna de nuestra región, creo que es lo más bonito, la diversidad de los colores, los animales, es lo que más sobresale de él. Yo al ser docente, en mi clase, en un formato pequeño, hacía mis dibujos, luego los fotografiaba y en Photoshop le hacía algunos elementos de pintura digital y luego esa imagen de un cuarto o un octavo de papel se convertía en una imagen de 2 metros, 3 metros, ¿cierto? Y eso para mí es un gran salto, por lo menos en la visión que tenía yo cuando estaba estudiando arte, porque yo pensaba que si no estaba la mano allí, mejor dicho, si no olía a trementina, no era un trabajo que podría valer y pues digamos es una visión un poco sesgada que la intención es ir como dejando de lado. Lo que he intentado hacer por medio del arte es hacer una traducción, ¿cierto? En ocasiones muy literal, ¿cierto? En otras ocasiones de pronto esto es más metafórico. Pero lo interesante de esto es empezar a mirar cuáles de esas imágenes tienen resonancia en el contexto. Entonces he desarrollado obras que han tenido, digamos, ese énfasis, ¿cierto? Como la exposición que hice en la Alianza Colombo-Francesa en el 2013, se llamó Como digo una cosa, digo otra, y esa exposición fue básicamente la recopilación de eso, ¿cierto? De esos dichos populares y experimentación técnica, porque también hubo fotoedición digital, hubo la posibilidad de hacer ilustración. Entonces, esa obra o esa exposición en particular recuerdo como también un brinco. Bueno, la obra más importante que considero yo que Edwin ha creado es la obra con el tema de la nomofobia, todo el tema de recolección de celulares y cómo él toma eso como un lienzo para hacer sus obras. Es súper ingeniosa esa obra, es la más importante. Y él está utilizando, digamos, ciertos memes para mostrar como lo que es la cotidianidad acá de la región, o bueno, en este caso, pues digamos, de Colombia. Las obras que más me han gustado mucho son las que ahorita este trabajo de los memes, donde, pues, por ejemplo, digamos, el de la monita que hace el feo, el perrito que él, por ejemplo, hablaba anteriormente. Yo soy un artista visual enfocado, digamos, en la producción de arte desde diferentes soportes y diferentes técnicas. Me he interesado mucho en hacer énfasis en la cotidianidad, los objetos, ¿cierto? Y, digamos, la estética cotidiana como una oportunidad para hablar de nuestro contexto. Entonces, mi trabajo son ilustraciones que interpretan una realidad, hacen una ilustración de un dicho, ¿cierto? O están mostrando algo que sucede en nuestro contexto. Ese es mi trabajo. Edwin es un talento extraordinario porque siempre lleva sus obras a lo macro, desde los murales que él hace, desde los bocetos que él realiza y cómo él lleva todo el tema análogo a lo digital sin perder su esencia, que es el arte y el dibujo, lo que él hace, pintar y crear. Muchas de mis ilustraciones han sido llevadas a prendas que artistas de la talla de Maluma o de David Guetta, ¿cierto? Tienen en su posesión. Imágenes que salieron de mis manos, que se produjeron por medios, digamos, tradicionales, que luego se migraron a lo digital, que se sublimaron en una tela y que hoy por hoy hace parte, digamos, de escenario, ¿cierto? Por ejemplo, Jason Derulo tiene una chaqueta que se ha puesto en todas las giras que hizo en Europa y cada una de esas, digamos, bueno, en una gira que hizo en Europa y ahí particularmente llevaba una imagen. Es un talento extraordinario, primero, ¿por qué? Porque maneja lo que es la disciplina. Y pues uno, digamos, en estos casos, o en la mayoría pues, de todos los oficios, si no es con disciplina, pues realmente pues, uno no puede llegar a nada. Por ahí dicen que la disciplina siempre termina
superando la inteligencia. En este caso pues digamos que es talento, pero pues como que va de la mano y pues creo que ha sido la disciplina que le ha permitido como conocer, viajar y ahorita pues experimentar diferentes situaciones. Porque muchas veces miramos y pensamos que el paisaje cultural cafetero es solamente montañas, barranqueros y palmeras, pero termina siendo una visión también muy reduccionista de lo que implica toda la riqueza y el acervo cultural que tenemos nosotros como riqueza, por lo cual hemos sido catalogados, ¿cierto? Pues como un patrimonio. Considero que el eje cafetero es hermoso, véase por donde se vea, desde los pueblos, sus montañas, la recolección de café, sus campesinos. Esto me parece muy hermoso y considero que en tal es una obra de arte todo. Tener una producción artística actual, ¿cierto? Que sea de vanguardia y que esté teniendo en cuenta los sistemas y los dispositivos que se utilizan para crear imágenes hoy. Creo que un artista que se formó en la escuela tradicional del arte y trae todo ese conocimiento a un soporte digital y hace esto un efecto multiplicador, porque ya son más de 8 años dando clases en universidades, tanto en Armenia como acá en Pereira. Eso me permite contar de pronto también cómo se ha contagiado esa idea, ¿cierto?, de empezar a generar imágenes de una manera más recursiva. Es importante el uso de los celulares en la creación de obras, porque no, o sea, dice que el ser humano no necesita solamente un papel y un lápiz para hacer arte. Realmente, si tú tienes un celular, una tableta, tú puedes crear solamente con tus dedos y eso me parece muy bonito. Él utiliza palabras como muy del común y obviamente pues las vuelve como una imagen. Por ejemplo, lo que hablaban ahorita del vaso de agua, aguas en un vaso de agua. A ver, el mundo es un pañuelo, por ejemplo. De hecho, él tiene una obra que es muy interesante con este tema del mundo es un pañuelo, que de hecho literalmente es un pañuelo, digo, con un mapa mundi. Entonces pienso que esas obras son las que están ahorita como resultando como más efectivas para que el público en general se interese como por el trabajo de él. Digamos, siendo docente me di cuenta mucho de ese soporte como un medio distractor, ¿sí? Cuando uno está en una clase y un estudiante está toteado de la risa mirando una pantalla, uno quisiera ganarse esa atención, ¿cierto? Pero muchas veces la atención no está allí, está en un soporte digital, en un soporte virtual, llamémoslo smartphone, ¿cierto? Entonces, cuando yo le digo al estudiante, eso que le está distrayendo y quitando a usted la atención y que usted se está formando como ilustrador, como diseñador, como artista, es simplemente una ventana para que usted tenga una paleta más, ¿cierto? Tenga un soporte más. Y el estudiante de alguna manera entiende que ahí hay, digamos, una potencia y es ubicar o más bien invertir bien el tiempo, ¿cierto? El tiempo vuela y cuando uno menos se da cuenta, en el celular se le han pasado 6, 7 horas en una aplicación y yo solamente requiero de 1 hora y media para poder disfrutar, digamos, ese proceso de ilustración digital y eso es lo mismo, sobre un soporte que me va a distraer la atención. Generar ese efecto multiplicador. Gracias a la docencia creo que he tenido como ese enfoque, ¿cierto? Como buscar que eso no se sepulte, que el conocimiento no esté sepultado en mí o en la formación que he tenido, sino
posibilitar que otras personas accedan a esos recursos, ¿cierto? Hablemos de técnicas que llevan un tiempo y que de pronto en un lapso de una asignatura se hace muy reduccionista, ¿cierto? Como aprender todo. Ver que otras personas ya con el tiempo siguen explotando ese trabajo. Hay artistas que yo admiro, ¿cierto? Y que de alguna manera también son mi punto de enfoque. Considero yo que simplemente con admirar el eje cafetero y recrearlo en sus obras es muy importante. Ahorita no todos los artistas consideran o miran a su alrededor a la hora de crear, o se enfocan en otras cosas, pero me parece que es muy importante también llevar este tema tan importante que nos compete a todos, que es que es el eje cafetero. Festival Querendona, digamos el Festival de Arte Urbano, que se celebró este año 2020, me dio la posibilidad de participar con un mural. Sí, es un mural grande de varios metros, en el cual, digamos, las personas pueden, ¿cierto?, hacer parte, digamos, de la visualización. Creo que son más como elementos como privados. Yo creo que el trabajo mío ha estado como más cerrado. Tuve una obra en la autopista del Café, en el corredor de arte vial de la autopista del Café, pero eso fue ya hace algunos años. Súper importante al trabajar obras digitales. Entonces, puede que llegue súper lejos, los límites no importan para él. Como te digo, es un hombre súper dedicado, todo el tiempo está creando, nunca se cansa de hacer arte. En muchas de mis clases, por ejemplo, de escultura digital, hacemos un recorrido por los municipios del Quindío, por ejemplo, en este caso, y a cada una de los estudiantes se le asigna, digamos, una fachada. Y tienes que identificar elementos gráficos en esa fachada, ¿cierto? Formas, diferentes, bueno, todo lo que es la arquitectura colonial, ¿cierto? Antioqueña, y que a nosotros nos permite también empezar a identificar cierta particularidad en los colores. La combinación que hay en las fachadas es magnífica. Para muchos extranjeros esto es un factor, digamos, de admiración, ¿cierto? Edwin sabe de que como buen amigo que siempre he sido, porque somos como casi hermanos, yo siempre le deseo siempre que continúe, que crezca y que todo lo que sepa siempre lo comparta. Y que toda la gente pues sepa lo que es esta región a través de su obra. Edwin, tú sabes que yo te admiro con todo mi corazón, yo te quiero bastante y creo que la admiración que tengo por ti nunca se va a acabar, desde que te sientas a mostrarme una idea desde tus comienzos hasta que finalizas la obra. Eso me parece muy hermoso y espero que nunca termines de crear, que es lo que te hace así ser a ti un artista súper íntegro. En el campo de la ilustración de elementos costumbristas, culturales y paisajísticos, Edwin Morales es un verdadero maestro. Innova a través de las enseñanzas a sus alumnos para que a través de las nuevas plataformas el arte, la tradición y el legado cultural de la región siga vivo y traspasando las fronteras digitales de la virtualidad. Mi nombre es Edwin Morales Perdomo, artista visual de la ciudad de Pereira, y soy un talento extraordinario porque me he atrevido a innovar en los soportes y las formas de hacer arte.